compañeros y colegas de Contafácil que nos acompañan aquí en el canal. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el aguinaldo. Entonces, pues vamos a hablar de este tema porque pues hasta el 20 de diciembre, de acuerdo a lo que marca la ley, tienen los patrones para entregar a sus trabajadores esta prestación. Bueno, pues primero el aguinaldo pues se determina de acuerdo a lo que nos dice el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 87 nos dice que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que debe equivaler a 15 días de salario. Y luego nos dice el artículo también que las personas que no hayan cumplido un año de servicios también tienen derecho a percibirlo independientemente de que se encuentren laborando al momento de que se tiene que pagar el aguinaldo o de que no se encuentren laborando. El aguinaldo se tiene que pagar a más tardar el día 20 de diciembre de cada año, en este caso, pues 20 de diciembre de 2021, es decir, el 19 de diciembre es la fecha límite para el pago de aguinaldo. Ahora, esto no quiere decir que el aguinaldo no se pueda pagar después. ¿Por qué? Porque pues algunas empresas por el flujo de efectivo que tienen o en este caso por la situación económica que atraviesa el país, pues no cuentan con el efectivo al momento y tal vez los pagos que tienen de sus clientes pues son a 15 días o a 30 días o a 60 días o a 90 días. Entonces, pues muchas veces el flujo de efectivo no permite cumplir puntualmente con este pago. Entonces, si hubiera alguna situación extraordinaria o exagerada, pues lo que se tiene que hacer es buscar un acuerdo con el trabajador. ¿Para qué? Pues para que se le pueda pagar de manera posterior. Incluso pues se puede pagar, por ejemplo, en dos parcialidades. No es lo adecuado, no es lo mejor. Sin embargo, pues si el patrón muchas veces no está en la posibilidad y busca un acuerdo, bueno, pues lo puede hacer. Aquí cuenta mucho la disposición y la disponibilidad que el patrón tiene para poder cumplir con sus obligaciones. Ahora muchos patrones que están en la informalidad, bueno, pues no cumplen con este tipo de obligación. Vamos a hablar respecto a lo que dice la ley, es decir, sobre todo respecto a los patrones que se encuentran en la formalidad. Entonces, 15 días de salario por año, los que les corresponden. Entonces, es muy importante que sepas como trabajador, que sepamos como trabajadores, que la ley nos habla de un año trabajado. Es decir, en los 365 días que va a tener 2021, o que en general tienen, pues los años se consideran 365 días. Entonces, tú cuando laboras, pues 6 días a la semana tienes derecho al séptimo, es decir, el séptimo se considera laborado. Pero si en el año tú tuviste faltas, nos dice el artículo pues 142 de la ley del ISR. El artículo 42 de la ley del ISR nos habla de causas de suspensión sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón. Y por ejemplo, una de las causas que nos dice que es de suspensión sin responsabilidad para el patrón o para el trabajador, en este caso para el patrón, nos dice por ejemplo que la enfermedad contagiosa del trabajador, es decir, el trabajador si tiene alguna enfermedad contagiosa tiene que irse a descansar, es una incapacidad por enfermedad y en este caso, pues para el momento del cálculo del aguinaldo, aunque cuente con una incapacidad, se considera para efectos del aguinaldo como no trabajado. También, por ejemplo, la prisión preventiva, el arresto del trabajador, dice que el cumplimiento de servicios y el desempeño a los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución, la designación de los trabajadores como representantes ante organismos estatales, y pues las faltas, por ejemplo, que tuvo el trabajador. Es decir, si yo en el año falté 5 días, entonces solo tengo derecho a el equivalente a 360 días de aguinaldo. Entonces ya no van a ser los 15 días de aguinaldo que me corresponde, sino van a ser únicamente la parte proporcional. Entonces, el aguinaldo se calcula de acuerdo al salario
Por ejemplo, muchas empresas le pagan 2,000 pesos a su personal, pero el salario con el que se encuentran registrados ante el Seguro Social es de 1,500 pesos, por ejemplo, porque las empresas utilizan otros conceptos para que en su nómina al trabajador le puedan representar los 2,000 pesos. Por ejemplo, premios de puntualidad, premios de asistencia, algunos otros conceptos, compensaciones que las empresas pueden utilizar. Entonces, el aguinaldo se calcula de acuerdo al salario con el que se encuentran registrados. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de que un trabajador gana 1,800 pesos semanales. Entonces, 1,800 pesos semanales para hacer el cálculo de este trabajador, dividimos los 15 días de aguinaldo que le corresponden al trabajador por año, los dividimos entre 365 días y nos da una proporción de 0,041. Esta proporción la multiplicamos por los 360 días que el trabajador sí laboró y en este caso nos dan 14,79 días a pagarle de aguinaldo al trabajador. Entonces, tenemos 14,79 días. Vamos a determinar también entonces cuál es el salario diario. Si son 1,800 pesos a la semana, lo dividimos entre 7 días y nos da 257,14 pesos su jornada laboral diaria, y esto lo multiplicamos entonces por 14,79 días. En este caso, el aguinaldo correspondiente al trabajador es de 3,803 pesos. Esto, repito, es el equivalente a 14,79 días. Entonces, respecto a los impuestos, el aguinaldo también es sujeto de impuestos. En este caso, por ejemplo, tiene una exención de la UMA. El valor de la UMA actualmente es de 89,62 pesos. Entonces, para determinar la exención del impuesto para el aguinaldo, el impuesto sobre la renta, vamos a multiplicar el valor de la UMA, que son 89,62 pesos, y esos 89,62 los multiplicamos por 30,4 días para que elevado al año nos den los 365 días. Y entonces el valor de la UMA elevada al mes es de 2,724,45 pesos. Quiere decir que de los 3,803 pesos que el trabajador va a recibir de aguinaldo, únicamente van a pagar impuestos 1,078 pesos. Entonces, ya se realiza el cálculo del impuesto. No vamos a hacer el cálculo del impuesto para no hacer muy extenso el video y para no enredar demasiado la explicación. Entonces, el trabajador tiene derecho a este aguinaldo, se le tiene que pagar a más tardar el día 20 de diciembre. Muchas empresas también, tomando como referencia el ejemplo que yo daba hace un momento de que le pagan 2,000 pesos a un trabajador e integran su recibo de nómina con otros conceptos, muchas empresas deciden también, igual en el aguinaldo, pagarlo como un bono, como una compensación. Es decir, la empresa busca la forma de economizar, sobre todo específicamente en la parte de las cuotas de seguro social. Entonces, bueno, pero hablando estrictamente de lo que la ley nos dice, el aguinaldo son 15 días por año, lo que cada trabajador tiene derecho. Y esos 15 días, si trabajaste menos de un año, son proporcionales todo el tiempo. Es decir, si tú trabajaste nada más 180 días, o sea, 6 meses, y no tuviste ninguna falta, entonces pues tu aguinaldo va a ser proporcional a esos 180 días. Entonces, por ejemplo, nuevamente, una persona que gane 1,500 pesos a la semana, su sueldo diario es de 214,28 pesos. Ese es su sueldo diario, y entonces otra vez dividimos 365 días, dividimos 15 entre 365 días, nos da la proporción de 0,041 diarios, y eso lo multiplicamos por los 180 días que laboró el trabajador, y entonces son 7,40 días lo que le corresponde al trabajador. Los 7,40 días proporcionales de aguinaldo
por los 214.28 pesos. Entonces, en este caso nos saldría un aguinaldo de 1,585 pesos a pagar. En este caso, pues el valor de la UMA es más elevado. Estos 1,585 pesos no pagarían impuestos. Ahora, ¿en qué momento se puede pagar el aguinaldo? Por ejemplo, bueno, la ley dice que se tiene que pagar a más tardar el día 20 de diciembre. Entonces, si el trabajador al 20 de diciembre se encuentra laborando, pues ese es el momento en el que se le tiene que pagar el aguinaldo. Si un trabajador fue despedido o renunció, por ejemplo, el 1 de septiembre, entonces se le tiene que hacer en ese momento su cálculo proporcional de aguinaldo de acuerdo al tiempo, de acuerdo a los días que trabajó hasta ese momento. Es decir, el aguinaldo se puede pagar también cuando concluye la relación laboral. Y pues en ese momento se tiene que calcular el finiquito. El aguinaldo es parte de lo que integra el finiquito de un trabajador. Entonces, pues también se puede calcular en ese momento. Pues bueno, esperemos que sus patrones, que las empresas, que las personas para las que ustedes trabajan, pues cumplan a tiempo. Es lo mejor siempre cumplir a tiempo con esta prestación que tienen todos los trabajadores. Y bueno, pues siempre la autoridad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, está muy al pendiente de que este tipo de obligaciones por parte de la empresa pues se cumplan. Entonces, en el caso de que a algún trabajador no se le pague su aguinaldo y que no haya alguna negociación de por medio con el trabajador y la empresa, bueno, pues pueden acudir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bien, compañeros, amigos, colegas, trabajadores en este caso, pues esperemos que esta información les sea de utilidad, les ayude un poco. Pues seguimos en el canal de Contafácil generando información para contadores y para no contadores. Buenas tardes a todos.